La Biblia no es simplemente un compendio de enseñanzas morales o un registro histórico de una civilización antigua. Es una revelación divina que trasciende la lógica humana, abriendo portales hacia realidades espirituales más allá de nuestro entendimiento. En sus páginas encontramos más que relatos sobre la humanidad. Hay claves ocultas, misterios celestiales y visiones de lo eterno que desafían incluso a los más sabios del mundo. Uno de los grandes enigmas que aparecen en las Escrituras es la existencia de los llamados hijos de Dios antes de que el universo tomara forma. ¿Quiénes eran realmente estos seres? ¿Hacía la Biblia alusión a ellos como ángeles, manifestaciones divinas o criaturas con un propósito especial? Estas preguntas han sido objeto de estudio y controversia entre eruditos, teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos. En este documental, te invitamos a emprender un viaje profundo a través de la Biblia para descubrir lo que realmente nos dice sobre estos seres misteriosos. Estudiaremos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, analizaremos escrituras proféticas y exploraremos fuentes judías antiguas y textos no canónicos que podrían arrojar luz sobre este tema. Además, presentaremos opiniones de expertos bíblicos que han dedicado su vida a descifrar este misterio. Pero antes de avanzar, queremos conocer tu opinión. ¿Quién crees tú que eran los hijos de Dios mencionados en la Biblia? ¿Ángeles, seres celestiales o algo más profundo y espiritual? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu participación puede enriquecer esta conversación y abrir nuevas perspectivas para quienes también buscan respuestas. Comencemos desde el principio. La Biblia inicia con una afirmación poderosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este versículo marca el inicio del tiempo tal como lo conocemos, pero deja abierta una cuestión esencial. ¿Qué existía antes de ese principio? El Evangelio de Juan nos ofrece una respuesta reveladora al declarar que el Verbo, es decir, Jesucristo, ya existía con Dios desde la eternidad y que por Él fueron hechas todas las cosas. Esto significa que antes de que el universo físico fuera formado, ya existía una realidad espiritual compuesta por Dios mismo, su palabra eterna y otros seres creados. En el libro de Job, capítulo 38, Dios le pregunta a Job con palabras profundas: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 24. Y continúa revelando que en ese momento cantaban: juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. 7. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que presenciaron la creación? La expresión hijos de Dios aparece en distintos contextos a lo largo de la Biblia. En algunos casos se refiere a ángeles, en otros a creyentes redimidos, y en ocasiones incluso a figuras humanas con autoridad espiritual. Entender estas distintas aplicaciones es clave para interpretar correctamente el significado de este título en cada contexto bíblico. En el caso de Job 38, muchos estudiosos coinciden en que se trata de seres celestiales que ya existían antes de la creación del mundo físico. Veamos con más detalle. En el Antiguo Testamento, textos como Job 1:6 y Job 38:7 utilizan el término hijos de Dios para referirse claramente a entidades espirituales. En Job 1:6 leemos que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto sugiere un escenario celestial en el que estos seres tienen acceso directo a la presencia divina. Por tanto, muchos teólogos sostienen que esta frase describe a los ángeles, tanto fieles como caídos. La interpretación más aceptada tanto en el judaísmo como en el cristianismo tradicional es la que identifica a estos hijos de Dios como ángeles. Esta visión sostiene que en Job 1:6 y Job 38:7
El término hebreo Bené Elohim se refiere a seres celestiales creados por Dios antes del mundo físico. Estos ángeles presenciaron la creación y respondieron con adoración y júbilo, actuando como testigos de la majestuosidad divina desde el principio de los tiempos. Sin embargo, hay quienes interpretan esta expresión de manera distinta. Algunos creen que los hijos de Dios pueden representar figuras humanas como jueces o reyes justos que tenían una relación cercana con el Creador. Esta idea se apoya en textos como el Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Según esta teoría, el término tendría un sentido representativo, aunque resulta difícil aplicarla al contexto celestial del libro de Job. Otra corriente teológica sostiene que los hijos de Dios mencionados en Job podrían ser representaciones simbólicas de los creyentes redimidos. Esta interpretación es más común dentro del contexto del Nuevo Testamento, donde a los seguidores de Cristo se les llama hijos de Dios por adopción espiritual. Sin embargo, este enfoque enfrenta problemas serios en el contexto de Job, ya que el relato ocurre mucho antes de la redención en Cristo y tiene un ambiente claramente celestial. Finalmente, algunos estudiosos han tratado de interpretar la frase desde una perspectiva mitológica, comparándola con textos de culturas antiguas como la mesopotámica o la cananea, donde hijos de los dioses eran deidades menores. No obstante, esta teoría ha sido ampliamente rechazada por la mayoría de los expertos bíblicos, ya que el libro de Job no presenta un panteón mitológico, sino una narrativa que exalta la soberanía de un único Dios verdadero sobre toda la creación. Pasando al Nuevo Testamento, encontramos un uso diferente del término hijos de Dios. Aquí se refiere a los creyentes que han sido adoptados por Dios mediante la fe en Jesucristo. No es una filiación por creación, sino por gracia y redención. El Evangelio de Juan lo afirma claramente: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esta nueva identidad espiritual marca un cambio radical en la comprensión de lo que significa ser hijo de Dios. El apóstol Pablo profundiza aún más en esta verdad. En Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí, la filiación no es simbólica ni generalizada, sino una realidad espiritual obtenida por quienes han nacido de nuevo. Mientras que los ángeles son hijos en el sentido de creación, los creyentes lo son por adopción, formando parte de una familia celestial con Cristo como hermano mayor y Dios como Padre eterno. Ahora bien, existe un Hijo de Dios que sobresale por encima de todos los demás, Jesucristo. Él no es llamado hijo por creación ni por adopción, sino por ser de la misma esencia divina del Padre. Juan 3:16 lo deja claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito, monogenes en griego, indica que Jesús es único en su naturaleza, sin igual ni paralelo entre ángeles o redimidos. Durante el bautismo de Jesús, el cielo mismo confirmó esta identidad única: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta declaración celestial no se ha hecho sobre ningún otro ser, ni humano ni angelical. En Hebreos 1:5 se reafirma esta distinción: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Jesús es el Hijo eterno, consustancial con el Padre, y el único camino hacia la redención y la vida eterna. Para entender con mayor claridad quiénes eran los hijos de Dios antes de la creación, debemos centrarnos en su primera y más antigua acepción: los seres celestiales descritos en Job 38:7. Según esta interpretación,
Estos hijos de Dios eran ángeles que ya existían cuando Dios comenzó a formar la tierra. El texto los presenta junto a las estrellas del alba, sugiriendo su existencia anterior al mundo físico y su participación en la adoración gloriosa del Creador. A lo largo de la historia, diversos teólogos han analizado este pasaje para comprender la función y el origen de los ángeles. Juan Calvino, en su comentario sobre Job, afirma que estos seres fueron creados antes del mundo visible, no como dioses menores, sino como testigos del poder divino. Según Calvino, su regocijo ante la creación es una prueba de su dependencia absoluta de Dios y de su papel subordinado en el orden celestial. El comentarista puritano Matthew Henry también interpreta a los hijos de Dios de Job 38:7 como ángeles. En su célebre comentario bíblico, afirma que estos seres fueron los primeros habitantes del universo y que su alegría ante la creación es comparable al gozo que experimentan los redimidos al ver la voluntad de Dios cumplida. Para Henry, las estrellas del alba subrayan la gloria y pureza de estos seres, creados exclusivamente para exaltar la grandeza divina. John Gill, en su exposición bíblica, refuerza esta visión con el apoyo de la tradición rabínica. Cita el Targum de Jonatán, una antigua traducción aramea del Antiguo Testamento, donde se afirma que los ángeles cantaban himnos de alabanza mientras Dios creaba la tierra. Según Gill, los hijos de Dios fueron hechos a imagen de Dios en santidad y sabiduría, y su regocijo ante la creación es muestra de su función primaria: ser adoradores eternos del Señor desde los comienzos de todo. Charles Spurgeon, el reconocido predicador bautista, también interpretó Job 38:7 como una escena de júbilo celestial. En uno de sus sermones titulado El gozo del Señor es nuestra en fortaleza, afirmó que los ángeles ya existentes se unieron en alabanza cuando vieron la creación surgir por el poder de Dios. Para Spurgeon, este gozo angelical es una anticipación del cántico de los redimidos en la nueva creación en Cristo, cuando toda la obra divina sea finalmente restaurada. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sostiene que Dios creó primero a los seres espirituales antes de formar el mundo físico. Como ser espiritual, Dios inició su obra creando criaturas espirituales, los ángeles, cuyo propósito fundamental era servir y glorificarle. La Biblia los presenta como testigos celestiales de la creación, que no participaron directamente en ella, pero sí la contemplaron con reverencia, reconociendo la majestad del Creador en cada acto creativo. Estos hijos de Dios tenían funciones claras desde el principio: adoración continua y ejecución de la voluntad divina. En Apocalipsis 4:8 se describe la adoración perpetua de los seres celestiales. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta adoración no es forzada, sino la expresión más pura de amor, gozo y reverencia hacia un Dios santo y eterno que reina sobre todo lo creado. Orígenes, uno de los primeros pensadores cristianos, enseñaba que los ángeles fueron creados para contemplar y glorificar a Dios desde el inicio. Agustín de Hipona también sostenía que su existencia tenía como fin amar a Dios y obedecerle sin reservas. Jonathan Edwards afirmaba que el gozo de los ángeles en la adoración es una expresión de la perfección celestial. Todos coinciden en que estos seres gloriosos fueron formados para servir, adorar y reflejar la gloria de Dios por toda la eternidad. Además de adorar, los hijos de Dios también fueron creados para ejecutar los planes del Altísimo. En Daniel capítulo 10 se nos presenta una escena en la que un ángel es enviado en respuesta a la oración de Daniel.
pero enfrenta oposición espiritual. El versículo 13 dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Esto revela un mundo invisible donde los ángeles actúan activamente. Martín Lutero, en su comentario sobre Daniel 10, enfatiza que los ángeles son combatientes en una guerra espiritual. La resistencia que encuentra el mensajero de Dios muestra que no están simplemente observando, sino luchando por el cumplimiento del propósito divino. John Wesley también destaca en sus sermones que los ángeles son ejecutores de la providencia divina, cumpliendo con fidelidad las instrucciones del cielo, interviniendo en la historia humana bajo el mandato de Dios. Por tanto, los hijos de Dios no solo se alegraron en la creación, sino que desde el inicio han sido parte activa del gobierno de Dios sobre el cosmos. Son instrumentos del cielo, mensajeros de luz y ejecutores del plan eterno. Pero la Biblia también nos revela una verdad impactante. No todos estos seres celestiales permanecieron fieles a su propósito original. Un número incalculable de ellos decidió rebelarse contra la autoridad divina, siguiendo a su líder, Lucifer. El reconocido teólogo John MacArthur esclarece que la caída de Satanás fue impulsada por su insaciable deseo de independencia y de rivalizar con el propio Dios. No solo deseó ser semejante al Altísimo, sino que intentó usurpar el trono divino. Según MacArthur, esa fue la primera manifestación de orgullo en el universo creado, y estableció un precedente para toda rebelión espiritual subsecuente. Wayne Grudem, en su obra Teología Sistemática, destaca que Dios permitió esa rebelión para demostrar plenamente su justicia y soberanía. Aún permitiendo la existencia temporal del mal, Él estableció un juicio definitivo contra los seres caídos. Otros teólogos como Gordon Fee observan que esa rebelión celestial estableció un patrón de orgullo que influyó en la caída de la humanidad y que continúa presente en los sistemas pecaminosos del mundo. En Apocalipsis capítulo 12 vemos una descripción dramática de esa guerra espiritual. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon también, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7, 8. Ese conflicto simboliza la derrota final de Satanás, garantizando que el dominio absoluto pertenece eternamente a Dios. David Wilkerson comenta que la expulsión definitiva de Satanás no fue solo un castigo, sino una garantía del triunfo final y eterno de Cristo. La Biblia revela claramente que los ángeles rebeldes abandonaron su propósito original. Apocalipsis menciona que la tercera parte de las estrellas del cielo siguió a Satanás en su rebelión, transformándose en demonios enemigos de Dios y de su creación. Esos ángeles caídos, originalmente creados para reflejar la luz divina, se convirtieron en instrumentos de las tinieblas, buscando constantemente alejar a la humanidad del plan redentor de Dios. En su condición caída, esos seres espirituales pasaron a actuar en oposición directa a la obra de Dios. Incansablemente buscan desviar y confundir a la humanidad, difundiendo mentiras y resistencia contra el Evangelio de Cristo. Como afirma John MacArthur, aunque Satanás y sus demonios conozcan su destino final, continúan actuando en la tierra para intentar impedir que las personas reciban la verdad que puede liberarlas y transformarlas para siempre. Sin embargo, en medio de esa guerra espiritual, surge una revelación profunda sobre el corazón de Dios. Él no es solo un creador distante, sino un Padre amoroso y soberano. La Biblia presenta a Dios como un Padre compasivo, que cuida, corrige y restaura a sus criaturas.
Esa paternidad divina se manifiesta no solo sobre los ángeles fieles, sino también especialmente sobre los seres humanos que, aunque caídos, tienen la oportunidad de reconciliarse con Él a través de Cristo. Desde el principio, Dios deseó tener una comunión íntima con su creación. Él creó a los ángeles para habitar en su presencia y reflejar su gloria, y formó a la humanidad a su propia imagen para disfrutar de una relación cercana y personal con Él. Desde Adán en el Edén hasta la encarnación de Jesucristo, Dios siempre demostró el profundo deseo de estar cerca de sus hijos, guiándolos, instruyéndolos y revelando continuamente su plan perfecto. Sin embargo, Dios también es justo, y su justicia no permite que la rebelión y el pecado permanezcan impunes para siempre. Aunque haya permitido temporalmente la existencia del mal, Él estableció un juicio definitivo contra Satanás y todos los que se rebelaron contra su autoridad. Como afirma John MacArthur, llegará el momento en que Dios juzgará definitivamente toda rebelión, confirmando así su perfecta justicia y santidad ante todo el universo creado. Pero a pesar de la justicia y del juicio inevitable sobre el pecado, Dios revela su corazón lleno de misericordia para aquellos que buscan la reconciliación. Incluso frente a la rebelión de los ángeles caídos y de la humanidad pecadora, Él continúa ofreciendo perdón y redención a través de Jesucristo. William MacDonald enfatiza que, aunque Dios sea el creador de todos, solo aquellos que reciben a Cristo por la fe se convierten verdaderamente en sus hijos, adoptados en una relación personal y redentora. Al estudiar profundamente el tema de los hijos de Dios antes de la creación del mundo, comprendemos el perfecto equilibrio establecido por Dios desde la eternidad. Vemos su soberanía absoluta sobre todo lo que existe, así como la adoración ininterrumpida de los seres celestiales que proclaman continuamente su gloria. También nos hacemos conscientes de la realidad del conflicto espiritual que comenzó en los cielos y continúa reflejándose en la batalla que enfrentamos diariamente aquí en la tierra. Ese conflicto espiritual no solo moldeó el escenario cósmico inicial, sino que también afecta directamente nuestra vida actual. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una esperanza concreta. A través de la gracia ofrecida en Cristo, somos llamados a ser hijos de Dios en un sentido aún más profundo y glorioso. No somos solo criaturas hechas por su poder, sino herederos de Dios y coherederos con Cristo, destinados a compartir su gloria eterna. Esa identidad de hijos adoptivos no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que transforma nuestra vida ahora. Somos llamados a vivir a la altura de esa identidad celestial, reflejando el carácter santo de nuestro Padre, permaneciendo firmes en la fe y perseverando en medio de las batallas espirituales. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y es ese conocimiento el que nos da fuerza y esperanza para vivir fielmente hasta el día en que finalmente veremos a Dios cara a cara. La comprensión de esta verdad eterna debe influir en cada aspecto de nuestras vidas, inspirándonos a buscar la santidad, la perseverancia en la oración y una profunda comunión con Dios. Como hijos adoptivos, tenemos acceso privilegiado al Padre Celestial que continuamente nos capacita para resistir a las tentaciones, vencer los ataques espirituales y cumplir la misión que se nos ha encomendado de testificar sobre su amor y gracia al mundo. Por lo tanto, que esta revelación sobre los hijos de Dios antes de la creación sirva para recordarnos la majestad, sabiduría y soberanía incomparables de nuestro Creador,
que también nos lleve a reconocer la seriedad de la guerra espiritual en la que estamos inmersos y la importancia de permanecer vigilantes, siempre revestidos con la armadura espiritual, según se describe en Efesios 6, preparados para resistir firmemente a las fuerzas contrarias al plan de Dios. Por encima de todo, que este estudio te lleve a una mayor gratitud por el extraordinario privilegio que tenemos de ser adoptados por Dios como sus hijos amados. Que eso renueve tu esperanza diaria, fortaleciendo tu fe e inspirándote a vivir plenamente la identidad celestial recibida a través de Cristo. Comparte estas verdades con otras personas para que también puedan descubrir y experimentar la riqueza de esta revelación espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y teológico. Esperamos sinceramente que este contenido haya enriquecido tu vida y edificado tu fe. Si este estudio te ha bendecido, no olvides compartirlo con otras personas. Así, juntos llevaremos aún más lejos las profundas verdades de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.